Hola, 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 cacerola. Solo porque rima hola, hola con la cacerola. Bien, vamos a continuar ahora con algo de lectura de El código de las emociones del doctor Bradley Nelson. Vamos a compartir pantalla para que lean conmigo. Cierro mi cámara, así me hago un poco atrás para que vean todo mi rostro y el micrófono también. El micrófono no. Vean lo que necesiten ver. O vean más bien más allá de lo que podamos ver. Yo también seguiré esa práctica. Muchas gracias. Compartir pantalla. Aquí está el código de las emociones. Bien, dice, tu futuro tomado de rehén. Mejor, ¿verdad? Sientes a menudo que estás peleando contra el peso de algo, pero no puedes decir concretamente qué es. Tal vez tu vida no esté resultando como lo habías esperado. Tal vez tus intentos por formar relaciones duraderas nunca parecen funcionar. Puede ser que desees que algunos acontecimientos del pasado nunca hubieran ocurrido, pero te sientes impotente para superarlos. Incluso puedes tener un sentimiento inquietante de que tu presente está siendo tomado de rehén por tu pasado, de cierta manera vaga e indefinible. El autosabotaje de Jennifer. La experiencia de Jennifer es un buen ejemplo de cómo las emociones atrapadas se pueden interponer en tu camino. Ella era una amiga cercana de mi hija, una estudiante universitaria amante de la diversión y con un futuro brillante. De camino a su hogar en el verano, ella pasó a visitar a nuestra familia. Su vida universitaria iba bien, pero expresó la preocupación de que ciertos acontecimientos de su pasado la seguían complicando y se preguntaba si estaría sufriendo de emociones atrapadas. Ella me contó que había estado involucrada en una relación tumultuosa con un joven el año anterior. Jennifer dijo que desde el fracaso de aquella tormentosa relación, ella sentía la espina de la inseguridad cada vez que conocía a alguien nuevo y tenía un infundado miedo a una relación a largo plazo que no podía vencer. Me dijo que parecía sabotear sin intención cada relación potencial. Examiné y descubrí que había en verdad al menos una emoción atrapada que contribuía a su problema. Decidí ayudarla a aprender a tratarse ella misma. Así ella podría continuar liberando sus emociones atrapadas sin mi asistencia, ya que vivía a cierta distancia. Ella aprendió rápido y fácilmente el código de la emoción y prosiguió hasta encontrar varias emociones atrapadas en su cuerpo. La más notable, la emoción de inseguridad creativa. Esta emoción en particular surge por una falta de confianza en torno a la creación de cosas, desde pintar un cuadro, empezar en un nuevo trabajo o adentrarse en una nueva relación, etcétera. Jennifer había experimentado esa emoción en su anterior relación y ésta había quedado atrapada dentro de ella. Ella pudo liberarse de la inseguridad creativa, así como también de algunas otras emociones atrapadas en su cuerpo en unos minutos y luego continuó el camino a su hogar. Unos días después llamó diciendo que sentía una diferencia asombrosa. Dijo que sentía una notable mejoría en su habilidad para articular sus pensamientos y expresarse en compañía de un joven en particular con el que estaba saliendo. Previamente, ella se había sentido intimidada y tímida frente a él, pero después de liberar sus emociones atrapadas, se sintió muy relajada y confiada. Meses más tarde, continuó viendo la relación crecer. Estaba segura de que ella hubiera saboteado la relación si no hubiese liberado sus emociones atrapadas.
Deshacerte de tus emociones atrapadas puede ayudarte a vencer los obstáculos de tu pasado y puede brindarle una nueva vida a tu matrimonio, familia y otras relaciones personales. Liberarte de tus emociones atrapadas puede hacerte sentir más seguro y motivado y puede liberarte para crear las relaciones, la carrera y la vida que siempre has deseado. Es frecuente que las personas se sientan de alguna manera cargadas por sus emociones pasadas, pero no parecen saber cómo recuperarse de ellas. Algunas buscan ayuda a través de la psicoterapia tradicional, pero esta no trata directamente las emociones atrapadas, sino típicamente sus síntomas. Muchas personas fracasan al desempeñarse conforme a su habilidad y tienen dificultad para hacer que su vida funcione como debería. A menudo la causa subyacente de su frustración es una emoción atrapada de un acontecimiento del pasado que puede ser que no se den cuenta que está saboteando sus esfuerzos. La siguiente historia es un ejemplo perfecto de cómo sucede esto. Julia, la escribana de la corte. Julia iba a la facultad para convertirse en miembro del tribunal que lleva el registro de los juicios de la corte y estaba entusiasmada con las perspectivas futuras de su trabajo. Los miembros de este tribunal aprenden a escribir en una máquina fonética especializada y deben teclear muy rápidamente y a la perfección para registrar todo lo dicho en la sala del tribunal. Julia se desempeñaba bien en clase, pero cada vez que tenía que rendir un examen donde sentía verdadera presión, reprobaba. Estaba muy preocupada puesto que había reprobado el examen 3 veces y temía que este próximo examen fuera su última oportunidad de aprobar. La examiné para ver si había alguna emoción atrapada que pudiese estar influenciando su comportamiento a la hora de presentar su examen y la respuesta que dio su cuerpo fue sí. En su caso, la emoción atrapada era el desaliento. Cuando ella tenía 15 años de edad, había atravesado un momento difícil cuando sus padres se divorciaron. Ella había experimentado un desaliento abrumador que había quedado atrapado en su cuerpo. A la hora de su examen, con la presión encima, la emoción atrapada de desaliento saboteaba su desempeño. Liberamos el desaliento atrapado y se presentó a su próximo examen sintiéndose relajada y confiada y obtuvo un resultado casi perfecto. Julia no tenía ni idea de que el divorcio de sus padres y sus antiguos sentimientos en torno al mismo podrían estar afectándola de manera negativa en el presente, del mismo modo en que los efectos del viento pueden percibirse en vez de verse, las emociones atrapadas son invisibles, no obstante pueden ejercer una poderosa influencia sobre ti. En mi experiencia, un porcentaje significativo de las enfermedades físicas, las dificultades emocionales y el autosabotaje son causados en verdad por estas energías invisibles. El código de la emoción te ayudará a reivindicar tu vida, gozar de mejor salud y por último quedar libre de las insidiosas y sutiles fuerzas que las emociones atrapadas están ejerciendo sobre ti. El daño que causan las emociones atrapadas. Las emociones atrapadas pueden hacer que hagas suposiciones incorrectas, reacciones de manera exagerada frente a comentarios inocentes, malinterpretes una conducta y causes un cortocircuito en tus relaciones. Aún peor, las emociones pueden crear depresión, ansiedad y otros sentimientos indeseables que tú parecieras no poder resolver. Pueden interferir en el funcionamiento correcto de los órganos y tejidos de tu cuerpo, causando estragos en tu salud física, causando dolor, fatiga y enfermedad.
Sin embargo, no importa cuán grande sea tu sufrimiento, la energía invisible de las emociones atrapadas quedará sin ser diagnosticada por la medicina convencional, aun siendo un factor de causa mayor en tus dificultades físicas y emocionales. Para eliminar cualquier tipo de problema que tenga que ver con tu salud o bienestar, las causas subyacentes del problema deben ser tratadas. Hay numerosas drogas potentes que pueden aliviar los síntomas de la enfermedad, pero cuando la droga desaparece, los síntomas a menudo regresan debido a que las causas subyacentes de la enfermedad no han sido tratadas. Es importante que reconozcas y quites tus propias emociones atrapadas antes de que causen más daño. Puedes vivir una vida mucho mejor al deshacerte de ellas. Este libro revela la verdad que las emociones atrapadas son una significativa pero oculta causa de mucho sufrimiento y enfermedad, tanto emocional como físico, como física en su naturaleza. ¿El tiempo cura todas las heridas? Tal vez no. Probablemente hayas escuchado decir que el tiempo cura todas las heridas, pero esto no es necesariamente cierto. Puedes pensar que has dejado ir todo el dolor emocional de relaciones anteriores y tal vez hayas hecho terapia para poder tratarlo. Puede parecer que todo ha quedado atrás, pero tu cuerpo puede literalmente estar habitado por las energías invisibles de viejas emociones. Estas son heridas que el tiempo solo no puede ni va a poder curar. Estas pueden ocasionar que actúes y sientas de manera diferente en tus relaciones actuales y hasta incluso pueden provocar que tú las sabotees. Cuando una emoción atrapada es liberada, una carga es literalmente sacada. De hecho, la gente a menudo experimenta una sensación de levedad en torno a la liberación de la emoción atrapada. Encontrar y liberar aquellas energías negativas atrapadas pueden causar literalmente cambios en cómo te sientes y comportas, en las elecciones que haces y en los resultados que obtienes. El código de la emoción se trata de retirar el bagaje emocional para que tú puedas ser quien realmente eres en tu interior. Tú no eres tu bagaje emocional, pero a veces tus emociones atrapadas pueden desviarte u ocasionar que transites caminos que preferirías no tomar. Las emociones atrapadas pueden apartarte de vivir la vida vibrante y saludable para la que estás hecho. Las emociones atrapadas y el dolor físico. Sumando al obvio dolor emocional, millones de personas sufren de dolores y molestias. Muchas veces existen energías emocionales atrapadas invisibles que contribuyen o generan dolor físico. El próximo ejemplo ilustra cómo las emociones atrapadas pueden ejercer una influencia asombrosamente poderosa sobre el cuerpo físico. El corazón roto de Debbie. Debbie había sido mi paciente por un año más o menos, cuando un día entró a mi consultorio quejándose de lo que ella pensaba podría ser un ataque al corazón. Tenía dolor de pecho y dificultad para respirar. Su brazo izquierdo estaba completamente entumecido, al igual que el lado izquierdo de su cara. Ella dijo que había ido empeorando de forma gradual a lo largo de 24 horas. Inmediatamente la recosté y alerté a mi equipo de que podríamos necesitar asistencia médica. Después de, después de chequear sus signos vitales y encontrarlos normales, examiné su cuerpo para ver si esos síntomas estaban siendo causados por una emoción atrapada
La respuesta dada por su cuerpo fue sí. Continué examinando a Debbie y rápidamente determiné que la emoción atrapada era pena. Una mayor evaluación reveló que esta emoción había quedado atrapada en su cuerpo 3 años antes. En ese momento, ella estalló en llanto y exclamó: pensé que ya lo había tratado todo en terapia. No puedo creer que hayas aparecido ahora. Le pregunté: ¿puedes compartir lo que puedes? ¿Puedes compartir lo que pasó? Ella contestó que 3 años antes su marido había tenido una aventura amorosa. La noticia fue devastadora para ella. Destrozó su matrimonio y echó por tierra su vida por un tiempo, pero gradualmente lo fue aceptando. Derramó muchas lágrimas. Pasó un año haciendo terapia. Se volvió a casar y siguió adelante, o al menos eso pensó. Debbie expresó su asombro al ver que su pena del pasado aún la seguía afectando y de una manera tan dramática. ¿Cómo podía ser que este acontecimiento fuera la fuente de su dolor físico cuando había hecho lo posible por tratarlo? Ella había hecho todas las cosas que nos dijeran o que nos dicen que hagamos. Había llorado y expresado sus sentimientos, buscó el consuelo de sus amigos y el consejo de un terapeuta. Se abrió al diálogo con su marido y aceptó su divorcio. No había sido fácil y ella había hecho un avance importantísimo. En su mente, ella lo había tratado y lo había dejado atrás. Lo que no vio es que ninguno de nosotros puede ver. Lo que no vio es lo que ninguno de nosotros puede ver. Había un efecto físico de su experiencia que era silencioso e invisible hasta que ella empezó a manifestar síntomas del mismo. Ella había tratado sus problemas de todas las maneras, pero no este. Ella sufría de una emoción atrapada. La abrumadora pena que ella había sentido durante aquellos primeros días de su ruptura había quedado literalmente atrapada en su cuerpo físico. El alivio instantáneo de sus síntomas físicos fue asombroso para mí. Quedé preguntándome acerca del mecanismo que estaba en funcionamiento aquí. ¿Cómo podía una sola emoción atrapada causar síntomas físicos tan extremos? La experiencia de Debbie es un dramático ejemplo de cómo las emociones atrapadas pueden afectarnos físicamente y cómo la terapia tradicional no puede ni intenta quitarlas. Cuando vean removerlas en un texto que sabemos que viene del inglés, es quitar. Remove es quitar, no es volver a moverlas, es quitarlas. Intenta quitarlas a pesar de que la terapia tradicional seguramente tiene su lugar. Típicas emociones atrapadas no suelen causar síntomas tan intensos como los que experimentó David. La mayoría son más sutiles. No obstante, ejercen una influencia desequilibrante tanto en la mente como en el cuerpo. La madre de Sharon era una molestia. Una paciente de nombre Sharon vino a mi consultorio un día quejándose de un dolor en el abdomen. Me dijo que sentía como si el dolor viniera de su ovario derecho. La examiné para ver si la causa del dolor se debía a una emoción atrapada y descubrí que sí. Exámenes positivos revelaron que la emoción exacta era la frustración, que tenía que ver con su mamá y que había quedado atrapada en su cuerpo 3 días antes. En el momento en el que arribé a esta conclusión, se disgustó bastante y dijo entre dientes enojada: ¡ay, mi madre! Ella me llamó hace 3 días y me apabulló con todo esto. Desearía que desapareciera de mi vida y me dejara en paz.
Liberé de su cuerpo la frustración atrapada y el dolor se disipó instantáneamente. Sharon estaba asombrada y casi no podía creer que el dolor se había ido completa y repentinamente. Incluso era más asombroso para Sharon el hecho de que su intensa frustración con su madre era la causa aparente del dolor físico que había estado padeciendo en los últimos 3 días. Las emociones atrapadas pueden incluso crear desequilibrios musculares que conducen al mal funcionamiento de las articulaciones y a la eventual degeneración de las articulaciones y la artritis. He visto cientos de casos en los que un agudo dolor físico dejó el cuerpo de manera instantánea tras la liberación de una emoción atrapada. Las rodillas malas de James. Quitar emociones atrapadas puede a menudo aliviar el dolor del sufrimiento, incluso en casos en los que sería considerado imposible por la medicina convencional. Esta es una carta que recibí de un antiguo paciente cuyo caso se amolda a esta descripción. Yo fui su paciente por algunos años y sepa que tenía muchos problemas físicos con mis piernas, rodillas y espalda. Cuando di con usted, pude tolerar los efectos colaterales de los varios suplementos que usted me prescribió para limpiar mi sistema y luego, a través de sus habilidades para liberar los resentimientos, ira y miedo a los que estaba aferrado, pudimos alcanzar una posición física en la que mis rodillas dejaron de doler. El médico que reemplazó mis caderas me había dicho que mis rodillas debían ser reemplazadas porque también estaban desgastadas. Pude caminar, subir escaleras, etcétera, libre de dolor por primera vez en años. Hasta la fecha estoy básicamente activo y sin dolor. Esto no implica que la artritis no entre en juego mientras envejezca, pero las desgustadas rodillas aún siguen funcionando bien, pero las desgastadas, no disgustadas. Bueno, también supongo que las rodillas se disgustan, pero las desgastadas rodillas aún siguen funcionando bien y por ello estoy agradecido. Le deseo lo mejor con su libro y luego que pueda abrir la puerta a otros hacia una vida saludable. Mantenga la fe, Jim H. La gente a menudo soporta su dolor y termina simplemente conviviendo con él, especialmente cuando no puede encontrar una solución o una reunión. El dolor es la manera del cuerpo de avisarte que hay un problema. Es una señal de alerta. Subrayo, el dolor es la manera del cuerpo de avisarte que hay un problema. Es una señal de alerta. En mi experiencia de trabajo con personas con dolor, he observado que las emociones atrapadas son en verdad las que crean el dolor, al menos el 50% de las veces. Sujetada con un alfiler en el pasado. Estaba una vez dando un taller en Las Vegas cuando tuve una experiencia interesante. Pedí un voluntario y una joven mujer de tempranos 20 años salió de entre la audiencia. Le pregunté si tenía alguna queja física en particular y dijo que no, que ella era saludable y que no tenía problemas. Examiné sus músculos para ver si tenía alguna emoción atrapada y sí la tenía. La emoción era la falta de apoyo, el cual es un sentimiento similar a sentirse sola y sin ninguna ayuda cuando realmente la necesitas. O vamos, la emoción era la falta de apoyo, el cual es un sentimiento similar a sentirse solo y sin ninguna ayuda cuando realmente la necesita. A través del examen muscular le pregunté a su cuerpo cuándo había quedado atrapada esta emoción. Pregunté, ¿esta emoción quedó atrapada en los últimos 5 años? No. ¿Quedó atrapada entre los 10 y los 20 años de edad? No. ¿Quedó atrapada entre el nacimiento y los 10 años de edad? Sí. ¿Quedó atrapada en los primeros 5 años de su vida? Sí.
¿Quedó atrapada en el primer año de vida? Sí. ¿Ocurrió después del primer año de vida? No. Le pregunté si ella tenía idea de que podría tratarse esto y dijo que no con su cabeza. Resulta que esta joven mujer había venido al taller con su madre y ellas habían estado sentadas juntas en la audiencia. En ese momento miré a la audiencia y noté que su madre se veía muy incómoda. Se tapaba la boca con su mano y se le veía o bien temerosa o muy avergonzada. No podía decir cuál de las dos. Le pregunté si ella sabía lo que podría haber pasado, ya que su hija era muy joven para recordarlo. Con voz dolida y avergonzada explicó, bueno, cuando Jessica era bebé, yo usaba pañales de tela, los cuales ajustaba con alfileres de gancho. Hubo una ocasión particular en la que me da vergüenza decir que la prendí a su pañal por accidente. Ella lloraba y lloraba, pero yo no me di cuenta que estaba prendida a su pañal hasta que la volví a cambiar. No puedo creer que esto aparezca ahora. Yo me sentí tan horrible por ello y todavía me siento así. Me dirigí a Jessica y le pregunté, ¿de esto se trata? La emoción atrapada. Presioné su brazo y este estaba muy fuerte, indicando que ese era el caso en verdad. Liberé la energía emocional atrapada rodando por su espalda 3 veces un Mag Creator, un dispositivo de masaje magnético hecho por la empresa Niken, y ella se sentó nuevamente. Alrededor de 2 semanas más tarde recibí el siguiente correo electrónico. Hola, doctor Brad. Cuando usted estuvo en Las Vegas, le quitó a mi hija Jessica una emoción que estaba atrapada desde su infancia. Jessica ha sufrido de dolor de cadera y rodilla desde alrededor de los 12 años y ha ido empeorando con el crecimiento desde que usted trabajó para quitarle su emoción atrapada de sentimiento de falta de apoyo. Alrededor de 1 semana y media atrás, ella no ha tenido dolor ni constricción en sus caderas o rodillas. Nunca ha estado más de 1 o 2 días sin dolor y debido a que había empeorado, estaba empezando a afectar su forma de caminar. Está extasiada y ahora está experimentando un nuevo sentimiento de dicha interna. Ella le envía las gracias de corazón. Jessica dijo que se sienta libre de compartir su historia. Ella desde luego se la está contando a todo el mundo en Las Vegas. Gracias, Maurence. Este es otro ejemplo de una emoción atrapada que causa dolor físico. El acontecimiento que produjo la emoción atrapada ocurrió cuando Jessica era un bebé y ella no tenía un recuerdo consciente del mismo. Si no la hubiésemos liberado, creo que Jessica podría haber quedado eventualmente discapacitada y la verdadera causa de su discapacidad, su emoción atrapada, hubiera permanecido sin ser descubierta. Por supuesto que no todo el dolor físico es causado por emociones atrapadas, pero ¿acaso no es interesante contemplar que ellas pueden ocasionar o contribuir al dolor físico? He llegado a comprender que las emociones atrapadas parecen estar involucradas en mayor o menor medida en casi todas las enfermedades con las que me he encontrado. ¿Cómo puede ser posible? Las emociones atrapadas y la enfermedad. La idea más antigua era en el arte de la sanación, es que la enfermedad es causada por un desequilibrio en el cuerpo. Las emociones atrapadas son tal vez el tipo más común de desequilibrio del que sufren los seres humanos. Yo creo que las emociones atrapadas pueden estar implicadas en casi todas las enfermedades, directa o indirectamente, debido a que las emociones atrapadas son casi universales porque siempre generan distorsión en el campo energético del cuerpo y porque son completamente invisibles, pueden causar una increíble amplia variedad de problemas físicos sin ser desenmascaradas. Las emociones atrapadas son verdaderamente epidémicas
y son la causa invisible e insidiosa de mucho sufrimiento y enfermedad, tanto de naturaleza física como emocional. Las emociones atrapadas debilitan el funcionamiento inmune y dejan al cuerpo más vulnerable a la enfermedad. Pueden deformar los tejidos del cuerpo, bloquear el flujo de energía e impedir el funcionamiento normal de los órganos y las glándulas. En la siguiente página hay una lista de condiciones y enfermedades con las que mis pacientes vinieron a mí, en donde las emociones atrapadas aparecieron como un factor de contribución y muchas veces como la única causa de la condición. Aquí están. Voy a leerlas eh, abajo, es decir, hacia abajo. Primero reflujo, ADD, ADHD, alergias. ADD y ADHD son siglas en inglés. Esta sí me la sé. Attention Disorder, Hypertension. Es el trastorno trastorno de déficit de atención. Attention Deficit Hyperactive Disorder. El desorden de atención, déficit de atención e hiperactividad. Y supongo que la ADD, Attention Deficit Disorder, es el desorden de déficit de atención. Alergias, dolor abdominal, asma, dolor de espalda, parálisis de Bell. Uy, no. Uy, disculpen. Quiere decir que hay como mucha información, ¿verdad? Ay, bien, vamos. Paciencia, porque me fui hasta la página 41 y apenas íbamos en la 20 algo, 22 creo. Mm, Ahí voy. Disculpen, es que eh, accidentalmente eh, con el micrófono pisé o toqué la tecla de ir hacia abajo y no me di cuenta y se fue. Bueno, ya casi estamos llegando, terminando el capítulo 1. Aquí estamos. Oh, todo por el Attention Deficit Disorder, el desorden de déficit de atención y Attention Deficit Hyperactivity Disorder, desorden de déficit de atención e hiperactividad. Se mostró en este momento con mi déficit de atención. Alergias, dolor abdominal, asma, dolor de espalda, parálisis de Bell, cáncer, túnel carpiano, dolor de pecho, fatiga crónica, enfermedad de Crohn, colitis, constipación, depresión, diabetes, dislexia, dolor de ojos, fibromialgia, frigidez, dolor de cabeza, acidez. No sé qué significan estas siglas. GERB, GERB, dolor de cadera, hipoglucemia, impotencia, infertilidad, insomnio, colon irritable, dolor articular, dolor de rodilla, dificultades de aprendizaje, dolor de cintura, hipotiroidismo, lupus, migrañas, esclerosis múltiple, dolor de cuello, miedos nocturnos, ataques de pánico, mal de Parkinson, fobias, dolor de hombro, problemas en los senos nasales, codo de tenista, vértigo. No estoy diciendo que la liberación de las emociones atrapadas sea una cura para todo. El código de la emoción no debería ser usado en sí mismo para intentar tratar alguna enfermedad mayor o condición médica, sino que debería ser considerado como una terapia complementaria. Cuando las emociones atrapadas contribuyen a la enfermedad física,
El quitarlas solo puede ayudar. El código de la emoción es preciso y fácil de usar. A veces la liberación de una emoción atrapada traerá aparejado un efecto drástico e instantáneo, pero la mayoría de las veces los efectos son más sutiles. No obstante, siempre parecen brindar una mayor sensación de satisfacción y paz, ya sea inmediata o gradual. Si eres como muchas de las personas que han venido a mis seminarios por años, utilizar el código de la emoción traerá una nueva dicha y libertad a tu vida. Te dará una mayor sensación de serenidad debido a que tú estarás librándote de tu antiguo bagaje emocional. Los resultados pueden brindar equilibrio, una nueva calma interior y una profunda sanación donde nada antes lo ha hecho. Terminamos por fin el capítulo 1, pero leemos esta cita. El médico del futuro no dará medicinas, sino que hará que sus pacientes se interesen por el cuidado de la estructura humana, la dieta y la causa y la prevención de las enfermedades. Lo dijo el señor Thomas Alva Edison, estadounidense. Capítulo 2. Aquí terminamos este. Gracias. Muchas gracias. Tengo de tarea leer hasta el capítulo 4. Esperamos lograrlo entre hoy y mañana. Gracias. Me refiero a grabarlo porque así lo leo y lo grabo y nos beneficiamos varias personas. Bueno, por lo pronto yo ya me beneficié. Espero que ustedes también. Bella vida. Gracias.